Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Fátima y te doy la bienvenida a Medicina Bonita, tu canal de aprendizaje. Sí, ya sé, pero tranquilo, no te confundiste de canal. Sigue siendo el mismo canal que se llamaba Sinapsis Médica, pero tuve que cambiar el nombre por ciertas cositas. Pequeñeces, bla, 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 en fin, se escucha mejor Medicina Bonita. Así que antes de comenzar la clase, te invito a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para que te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Como ya habrás leído en el título de hoy, vamos a hablar acerca de los organelos que conforman la célula. Así que, sin más que decir, comencemos. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la membrana plasmática, la exocitosis, la endocitosis. Si quieres dar un breve recuento de esa clase, pues te dejo por aquí el link directo del primer video. Si estás listo, entonces comencemos hablando primeramente de los cilios. Los cilios son estructuras de tipo piliformes. ¿Por qué son piliformes? Porque precisamente tienen una forma de un pilar. Estos se van a proyectar a la superficie de la membrana plasmática y por lo tanto van a estar en contacto con el líquido extracelular. Resulta ser que nuestros cilios van a tener dos tipos y estos pues dependen del lugar en donde se encuentren. Tenemos los cilios móviles y cilios primarios no móviles, aunque en otras literaturas simplemente se les conoce como cilios móviles y no móviles. Vamos a empezar a hablar primero de los cilios móviles. Son aquellos que, como su propio nombre lo dice, tienen movimiento, pero este movimiento es de tipo unisono. ¿Qué significa eso? Que se mueven como si fuera uno mismo. Es un movimiento coordinado en conjunto y que prácticamente es como si uno se moviera a la derecha, todos se mueven a la derecha. Uno se mueve a la izquierda, todos se mueven a la izquierda. Y así sucesivamente. Como bien dije, estos cilios siempre se van a encontrar en la superficie apical de las células endoteliales. Cuando lean el concepto de apical, ¿a qué se refiere? En una membrana endotelial va a tener una parte que es superficial o superior y otra que se encuentra inferior. Cuando estemos hablando que es la superficie apical, es precisamente aquella que está de manera superior. Entonces, la parte superior de la membrana se le conoce como la parte apical. Y la parte que se encuentra inferior de la membrana se le conoce como basal, ¿sí? Ahora, volviendo a las características, estos cilios móviles pues van a revestir órganos que estén huecos y generalmente su movilidad nos ayuda al transporte de ciertas sustancias o estructuras o células, como por ejemplo son precisamente en el aparato respiratorio y también en el útero, más siendo específica en las trompas uterinas que conforman al aparato reproductor femenino. Luego tenemos los cilios primarios no móviles o simplemente llamarlos cilios no móviles y efectivamente, lo adivinaron, no tienen ningún tipo de movimiento. Sus acciones todavía siguen siendo algo no específicas, por lo tanto, se sigue estudiando cuáles son sus funciones en realidad. Pero se ha demostrado que los cilios no móviles pueden llegar a funcionar cuestiones sensoriales. Y eso es porque se han encontrado, por ejemplo, en las células del ojo, es decir, hablando de los fotorreceptores que se encuentran a nivel del ojo para poder captar la luz y por ende crear imágenes. O también se han encontrado en los túbulos renales donde se da la percepción
del movimiento de las sustancias que pasan a través de ellos. Justamente en esta diapositiva amplío las partes que he mencionado. Recuerden, cuando estamos hablando acerca de los cilios móviles, entonces nos permiten el transporte de algo. Por ejemplo, en las vías superiores del aparato respiratorio, estas están encargadas precisamente de la producción del moco. Entonces, los cilios móviles permiten precisamente que toda esa mucosa que va en esas vías pueda ir pasando por todo ese trayecto. Y luego tenemos también los cilios, que son precisamente estos que vamos a encontrar en las trompas uterinas. Estos cilios precisamente se ven conectados hacia el ovario porque estos servirán como medios de transporte al óvulo cuando éste se encuentre liberado en la ovulación y a través de los cilios pues sean su medio de transporte para que éste pueda ir alrededor de toda la trompa uterina. Recuerden que cuando el óvulo es liberado, tiene un trayecto bastante largo donde hace, podríamos decir, distintas paradas. ¿Por qué digo esto? Porque brevemente recordando algo de embriología, la ampolla uterina es precisamente la parte en donde se va a dar la fecundación. Y cuando se da la fecundación, entonces este mismo óvulo que está fecundado tiene que transportarse hacia la parte del útero para que después pueda unirse al endometrio. Entonces prácticamente todo ese trayecto que el óvulo tiene que transitar es gracias a los cilios móviles. Y como bien dije, pues los cilios no móviles son los que nos van a permitir, en el caso del ojo, ayudar precisamente a los fotorreceptores con esta función de sensibilidad visual. Ahora, tenemos otra estructura que son los microtúbulos. Estos microtúbulos son pequeñas estructuras de forma tubular. Digo, válgase la redundancia porque prácticamente el mismo nombre nos grita cómo son. Y estos microtúbulos en conjunto nos van a formar precisamente a los cilios. Y de hecho, los microtúbulos son parte de la conformación del citoesqueleto de manera generalizada que conforma la célula. Pero resulta y resalta que estos microtúbulos pues van a tener distintas formas en que se organicen. Digo, un solo microtúbulo no nos va a servir, tiene que estar precisamente en conjunto con varios para que nos pueda dar la organización con los cilios. Entonces, ¿cómo es que se llegan a organizar? Van a depender del cilio que estos constituyan. Si estamos hablando de los cilios que son móviles, entonces estos tienen una constitución de 9 más 2. ¿Qué significa esto? Que 9 microtúbulos van a circundar en la periferia del cilio y 2 se van a encontrar en el centro. De hecho, aquí lo podemos observar en esta misma imagen. Aquí está la circunferencia del cilio y aquí vamos a poder encontrar los 9 microtúbulos que la rodean. Cuenten conmigo, como Dora la Exploradora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ya vieron? Entonces ahí tenemos los 9 microtúbulos. Nos faltan los 2 y justamente están aquí en el centro. 1 y 2. ¿Va? Ahora, los que son no móviles, entonces solamente tienen los 9 microtúbulos que están alrededor, pero carecen de los 2 que se encuentran en el centro. Fácil, ¿no? Ahora, vámonos con los centriolos. Los centriolos se van a encontrar dentro de nuestro citoplasma y estos van a representar las bases de los cilios.
Generalmente estos centriolos pues vienen en pares, ¿sí? Son la pareja enamorada que nos va a permitir nos permite parte de la estructura de los cilios y cuando son en par ya no se conocen como centriolos, sino se les conoce como centrosoma. Entonces, un centrosoma está precisamente conformado por dos centriolos. Este par de centriolos tienen pues una característica dentro de su formación. Uno, pues están hechos de microtúbulos, pero dos, estos microtúbulos están orientados en ángulos rectos uno respecto al otro. De hecho, es precisamente como en la imagen se está mostrando. Ahora, estos centriolos, ¿cuáles van a ser sus funciones? Primero que nada, van a tener una formación de cuerpo basal. ¿Se acuerdan de las características que dije cuando hablamos de apical y de basal? Obviamente, si estamos hablando de basal, es porque se van a encontrar en una parte que, así es, inferior, ¿sí? Porque si estamos hablando que es basal, es porque precisamente van a ser una base. Recuerden, basal se refiere a base. Entonces, al ser el cuerpo basal, permiten ser la base precisamente de un cilio, ¿sí? De hecho, el centriolo que va a estar a lo largo de los cilios va a ser requerido para que puedan precisamente conformarse los túbulos y los microtúbulos, perdón, y puedan tener una orientación, ¿sí? Entonces, de manera sencilla, uno, los centriolos, específicamente aquel que va a lo largo del cilio, va a ser un cuerpo basal, permitiendo la formación de los microtúbulos para de esa manera, pues darnos el cilio. La segunda parte es la separación de los cromosomas duplicados. Los centriolos no va a ser la última vez que hablemos de ellos, bueno, sobre todo en concepto de centrosoma, en pares, porque lo volveré a repetir para la clase en que hablemos acerca de mitosis y de meiosis, puesto que estos precisamente nos van a permitir la polarización en donde podremos dividir la información genética para obtener dos células hijas en el caso de la mitosis. Pero no se preocupen, ahorita no se desesperen, que eso lo veremos en siguientes clases. Ahora, las estructuras de flagelos son estas ramificaciones que forman como una especie de látigo en las células. Así como también en los cilios, estas están conformadas por microtúbulos que también tienen esta orientación de 9 más 2. Recuerden, si es 9 más 2, es que decimos que son 9 microtúbulos que están en la circunferencia y 2 que se encuentran en el centro. Algo muy importante es que los flagelos, pues la célula más importante que tiene esta estructura es el espermatozoide. Y justamente porque dentro de la espermatogénesis se sufre un proceso que se llama espermatomielosis. Esa espermatomielosis es un proceso en donde las células que se han duplicado para que se perfilen a ser espermatozoides, pues desarrollan lo que es la cabeza, el cuello y por lo tanto la cola del espermatozoide. Y esa cola, pues es una formación de los microtúbulos que nos dan los flagelos. Y pues se requiere precisamente de esa forma de látigo para que permita el movimiento de latigazo y los espermatozoides puedan moverse. Ahora, tenemos unas estructuras que se les conoce como microvellosidades. Existirán partes del cuerpo humano
que van a estar especializados en la difusión rápida. ¿Qué significa esto de difusión rápida? Es un proceso que facilita la absorción de ciertas sustancias hacia las membranas celulares, ¿sí? Y que por lo tanto permitan que dichas sustancias pues queden dentro de la célula. De por sí ya existen las vellosidades que facilitan este tipo de difusión, pues ahora hay estructuras más pequeñas, es decir, vellosidades más pequeñas, que potencian este proceso de difusión rápida. Entonces, a estas se les conoce como microvellosidades. Ejemplos de las microvellosidades, pues el más sencillo es precisamente dentro del sistema digestivo, ¿sí? Recordemos algo muy importante dentro del sistema digestivo, que no es solamente un sistema en donde vamos a digerir la comida, sino que va a tener distintas funciones que complementan unas con otras. Por ejemplo, sabemos que en el sistema digestivo pues vamos a permitir la masticación de los alimentos, vamos a permitir el transporte de estos alimentos masticados y por lo tanto cuando lleguen al estómago sean digeridos. Pero su trabajo no termina ahí. Recuerden que una vez digeridos los alimentos, porque los alimentos cuando están en el sistema digestivo tienen que deshacerse en subunidades. Y precisamente es lo que nos va a ayudar la acidez que se encuentra dentro del estómago, el ácido gástrico, para que se terminen de deshacer en subunidades los alimentos y luego estos pasen precisamente al intestino delgado. Aquí en el intestino delgado es precisamente donde se va a hacer el trabajo de la absorción. Y es donde en este vamos a poder encontrar vellosidades y microvellosidades que permitan a este tipo de difusiones. También las vamos a encontrar en el resto del sistema, dentro del colon, que es lo que le conocemos como intestino grueso, aunque en el intestino grueso pues es prácticamente especializado para la conformación de las heces a través del uso del agua. En fin, esa era una manera de cómo explicarles el cómo o dónde encontrar precisamente estas microvellosidades. Digo, porque al fin y al cabo todavía tendremos más clases adelante donde hablaremos en específico pues la función del sistema digestivo. Pero entonces, microvellosidades, ¿a qué me va a servir? A potencializar las difusiones rápidas de las soluciones que deben penetrar precisamente las membranas de las células. Ahora, el citoplasma y el citoesqueleto. Ya hablamos del citoplasma en el video pasado. Es precisamente este material interno que se encuentra en la célula, un tanto un medio acuoso. Sin embargo, no es completamente líquido. De hecho, decir que está completamente hecho de líquido el citoplasma sería una vil mentira. ¿Por qué? Porque el citoplasma, en él precisamente vamos a encontrar el citosol. Y aunque el citosol sí tiene una parte líquida, tiene también una parte que está constituida por los microtúbulos y los microfilamentos, que como les dije anteriormente, nos van a permitir la formación del citoesqueleto. Y es que en el citoesqueleto, la conformación que tiene de estos microtúbulos y microfilamentos son a raíz de la conformación de dos tipos de proteínas muy importantes que son la actina y la miosina. La actina y la miosina se usa muchísimo en el cuerpo humano porque nos permite precisamente el proceso de la contracción, ¿sí? Si hay contracción, entonces permite la movilidad. Y recuerden que la célula también requiere de moverse. Así que no tenemos
un citoplasma 100% hecho de líquido, sino que a raíz del citosol tenemos estas estructuras flexibles que van a permitir el movimiento dentro de la célula. Y gracias a este citoplasma, precisamente vamos a tener la distribución de cada uno de los organelos y cada uno de los organelos está precisamente rodeado por el citosol. Ahora, vamos con el primer organelo que, hablando de sistema digestivo, pues este representa el sistema digestivo de la célula. ¿Se acuerdan? Yo les decía que la célula también tiene que comer, también tiene que ir al baño, y los lisosomas pues representan esas funciones. Los lisosomas son precisamente, déjenme les muestro, es esto, son estas estructuras circulares que están viendo. Y estos lisosomas pues van a estar caracterizados por tener enzimas digestivas. De hecho, el medio interno del lisosoma es mucho más ácido que el medio que lo rodea, que se encuentra dentro de la célula, ¿sí? Es decir, el medio interno de nuestra célula es menos ácido que el medio interno que tiene un lisosoma, y esto es a raíz de la concentración de las enzimas digestivas que éste tiene. Y de hecho ya hablamos acerca de dentro de los procesos de endocitosis y de exocitosis del trabajo de este tipo de organelo. Prácticamente el lisosoma nos va a digerir las estructuras, bacterias, virus, elementos que vienen fuera de la célula para que estos puedan absorberse. Y los que no se absorben, es decir, los que no se llegan a digerir, pues salen de la célula a través de la exocitosis. Para que un lisosoma pueda precisamente llegar a digerir un elemento, este tiene una transformación, como si fuera un Super Saiyajin. Primero tenemos un lisosoma primario, ¿sí? Digamos que este es el Super Saiyajin fase 1. Entonces, este lisosoma primario tiene enzimas digestivas. Ahora, para que pueda pasar a la siguiente fase, este lisosoma primario tiene que unirse con una vacuola alimenticia. Recuerden que las vacuolas son precisamente estas estructuras que se forman a partir de la endocitosis, que llevan por dentro la molécula, la proteína, la partícula que se requiere ser digerida, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Viene el lisosoma y este lisosoma se une precisamente con la vacuola alimenticia, ¿sí? Que tiene la molécula, la proteína, el elemento que se tenga que digerir. Y una vez que se unan, entonces este lisosoma pasa de ser de primario a secundario. Entonces se convierte en un Super Saiyajin fase 2. Y por lo tanto, de ser un lisosoma primario que solamente tiene una concentración de enzimas digestivas, ahora pasa a ser un lisosoma secundario que ahora está compuesto de material que está fagocitado, es decir, material que ha sido digerido, material que ha sido absorbido a través de este lisosoma para que se digiera. Y precisamente como se está digiriendo en ese mismo lisosoma, es como si se estuviera comiendo a sí mismo. Por lo tanto, se le conoce como autofagia. ¿De acuerdo? Ya posterior a ello, cuando se digiera por completo, se hace una nueva vacuola que se le conoce como vacuola lisosomal. ¿Y qué va a ser esta vacuola? Pues esta vacuola nada más tiene restos de elementos de la partícula o de la molécula que no se hayan digerido y por lo tanto se van a ir
hacia el exterior de la célula a través de la exocitosis. Tenemos otro proceso que es homólogo a la autofagia, que se le conoce como autofagosoma. La única diferencia que tienen es que el autofagosoma, precisamente, ¿quién creen que lo hace? Pues obviamente hace alusión a la fagocitosis. ¿Se acuerdan la característica principal de la fagocitosis? Pues que esta tiene precisamente un objetivo de inmunidad. Por lo tanto, el autofagosoma se da en agentes patógenos. Es la misma cosa, ¿sí? También vamos a tener un lisosoma primario que se va a unir a la vacuola alimenticia. En este caso, no es como tal una vacuola alimenticia, sino una vacuola que tiene por dentro algún agente patógeno, por ejemplo, un virus. Entonces, ese lisosoma primario se une con la vacuola que tiene el virus, se transforma en un lisosoma secundario y se fagocita precisamente al virus o la bacteria. Y por lo tanto, como estamos haciendo fagocitosis, pues se le conoce como autofagosoma. Y este autofagosoma, pues es un proceso que nos ayuda a la inmunidad del cuerpo. Ahora, como bien dije, aquellos lisosomas que se convierten pues en vacuolas lisosómicas se les conoce como cuerpos residuales, porque estos cuerpos residuales son precisamente hechos a partir de desechos no digeridos. Como les dije, después de que un lisosoma secundario pues ya tenga fagocitado el material, habrán elementos que no se digieran. Entonces, estos elementos van a conformar una nueva vacuola, que es la vacuola lisosómica, o también conocida como cuerpo residual. Y estos cuerpos residuales pues no se deben de quedar en el cuerpo. Al contrario, pues tienen que salir. Y por lo tanto, esos desechos que no son digeridos se van fuera de la célula a partir de la famosa exocitosis. Aunque existen sus excepciones, porque resulta ser que los lisosomas también son conocidos como las bolsas suicidas. ¿Por qué? Porque entonces cuando una célula pues decide ya no existir, es decir, hacer la desvivisión, porque ya no podemos decir la otra palabra o si no me bajan el video. Entonces cuando la célula quiere desvivirse, if you know what I mean, entonces programa precisamente eso y se le conoce como la apoptosis, ¿sí? Que es prácticamente se autodestruye la célula. ¿Y cómo se autodestruye la célula a partir de la apoptosis? Por los lisosomas. Porque ¿qué es lo que pasa o qué es lo que hacen los lisosomas? Que pues no desechan precisamente los cuerpos residuales, sino que estos cuerpos residuales, en vez de ir hacia afuera de la célula, se van quedando dentro de la célula y se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando, hasta que esta, ¡puf!, pase a mejor vida. Luego tenemos los peroxisomas, que si ustedes se dan cuenta, pues son muy parecidos de manera física a los lisosomas. La diferencia precisamente radica en cuanto a su función, porque los peroxisomas nos permiten las reacciones oxidativas. Y ustedes dirán, doctora, ¿y qué rayos es eso de reacciones oxidativas? Y yo les contestaré. Pues es prácticamente la disminución del peróxido de hidrógeno. Entonces, dentro de los peroxisomas lo que se hace es disminuir o más bien eliminar hidrógeno para disminuir las cantidades del peróxido de hidrógeno. ¿Y cómo se hace eso? A partir de un conjunto de enzimas que se les conoce como oxidasas, que son las encargadas de dar las reacciones oxidativas.
De estas enzimas, la más importante es precisamente la catalasa. Esta catalasa permite la eliminación del hidrógeno y por lo tanto la disminución del peróxido de hidrógeno. Esto es muy importante porque requerimos que el peróxido de hidrógeno esté en niveles bajos para que entonces se permita el metabolismo de los aminoácidos y de los lípidos. Además que los peroxisomas nos permiten la producción de ácidos biliares y también estos peroxisomas son los que te cuidan cuando estás en una fiesta de viernes por la noche y has tomado hasta el cansancio, porque gracias a este proceso de reacciones oxidativas, oxidan moléculas que sean tóxicas para el cuerpo y principalmente tenemos el alcohol. Entonces, agradécele a los peroxisomas que ellos son los que te cuidan de que esas noches de mala copa pues no terminen en tragedia. Recuerden, sí a la fiesta, pero moderen su consumo. Digo, porque los peroxisomas también tienen un límite, ¿eh? No es que sean inmortales. Ahora, las mitocondrias, yo les digo que son el organelo todopoderoso. Es la bichota de la célula. No, ella es súper. No. Es que ahorita cuando les voy a decir las características, está increíble las mitocondrias porque estas son las poderosísimas para obtener la energía de la célula. Aquí viene el ATP y aquí se intercambia en energía gracias a las mitocondrias. Estas mitocondrias están conformadas por una membrana que es externa y otra membrana que se encuentra al interior. Y aparte de ello, tienen unos pliegues que precisamente van a conformar en el centro de la mitocondria su matriz, ¿sí? Y aquí es donde viene pues la magia de poder transformar el ATP en energía. Estas mitocondrias son una estructura bien curiosa por cómo son originadas, porque estas mitocondrias son gracias a un producto de la evolución. ¿Por qué? Porque estas se obtuvieron gracias a un proceso simbiótico de bacterias que se unieron a células animales. Entonces, al unirse con ellos, se convierte en una relación simbiótica. Entonces, a partir de ello, es que las células animales adquieren las mitocondrias. O sea, originalmente una célula animal no lo tenía. Hasta que comienzan estas interacciones con bacterias. Otra cosa bastante interesante de las mitocondrias es que tienen su propio ADN. Hay un ADN de tipo mitocondrial y está precisamente el ADN que se encuentra en la célula. El ADN mitocondrial es el que nos va a permitir la formación de las mitocondrias y cuando estamos hablando del ADN de la célula, ese va a permitir la coordinación del trabajo de la mitocondria. Entonces, ADN mitocondrial es el que conforma la mitocondria y el ADN propio de la célula coordina las funciones de las mitocondrias. Y justamente este ADN mitocondrial lo vamos a heredar directamente de la madre. Es decir, nuestras mamás son las que nos heredan el ADN de las mitocondrias que están dentro de nuestras células. Otra cosa muy importante es que aunque las mitocondrias a raíz de esta relación simbiótica que se tiene dentro de la célula,
Doctora, ¿qué es eso de simbiosis? Porque yo no entiendo a qué se refiere con simbiosis. Si alguna vez ustedes vieron, les gustan los cómics y alguna vez vieron Venom, em, recuerden que es eso. La simbiosis es que un, pues un ser o una estructura biológica entra a otra y se supone que la convivencia entre estas dos permitan un intercambio de beneficios entre ellas. Que en cierta forma, pues así es como trabaja la mitocondria dentro de la célula. Porque la mitocondria, pues precisamente le da la energía a la célula y la célula le da la coordinación a la mitocondria para que ésta pueda trabajar. Entonces tienen esa relación simbiótica, es decir, una relación ganar-ganar. ¿Sí? Entonces, pero pues las mitocondrias son medio caprichositas, ¿eh? No crean que no llegan a hacer lo que ellas quieren, porque algunas veces llegan a producir elementos con una gran concentración de oxígeno. ¿Y qué es lo que hacen? Que lo que provocan es estrés oxidativo. De hecho, es aquí en donde al producir estrés oxidativo dentro de las mitocondrias, se producen los procesos de envejecimiento en las células. Pero bueno, mientras pasa eso, debo de admitir que también las mitocondrias, cuando ocurren esos procesos de estrés oxidativo, pues tienen su manera de decir, oye, ¿sabes qué? No puedes producir estrés oxidativo porque entonces automáticamente vas a matar, uy, ya lo dije, bueno, vas a destruir la célula en donde estás viviendo. Por lo tanto, las propias mitocondrias pueden hacer un autofagosoma. Entonces delimitan a la mitocondria que está produciendo estrés oxidativo y la desviven por el bien de la célula, que es prácticamente el cuerpo en donde ellos están viviendo. También las mitocondrias tienen la capacidad de repararse entre sí. Cuando una mitocondria está lesionada, tiene daño, entonces esta se puede fusionar pues con otra mitocondria para que de esta manera pues puedan llegarse a reparar. Bien, ahora tenemos los ribosomas. Estas miniaturas de estructuras que ustedes están viendo son precisamente los ribosomas. ¿Y cómo están constituidos los ribosomas? Pues precisamente de ARN ribosómico. Si ya han leído el tema de ADN y ARN, que por cierto vamos a tocarlo en la siguiente clase, cuando estamos hablando del ARN, pues tenemos el ARN mensajero, el ARN ribosómico, el ARN de transferencia. Entonces este ARN ribosómico pues precisamente lo vamos a encontrar en los ribosomas porque es el que va a constituirlo y que va a trabajar junto con el ARN de transferencia y con el ARN mensajero para que se puedan sintetizar las proteínas. Y que de hecho es a lo que se refiere dentro de su función elemental. Los ribosomas van a permitir las reacciones de estas enzimas del ARN ribosómico que se le conocen como ribosimas para que se pueda dar la síntesis proteica. Entonces, aquí en los ribosomas, pues se producen las proteínas que van acorde a la información genética que tiene copiada el ARN mensajero. ¿Sí? Recordemos que el ARN pues es la copia de la información genética que se obtiene del ADN que se encuentra en el núcleo. Entonces, ribosomas nos ayudan precisamente a la producción de las proteínas. Ahora, tenemos una estructura
que se le conoce como retículo endoplásmico. Aquí lo podemos ver en una imagen de dibujo y aquí lo podemos ver en una imagen histológica, ¿sí? Resulta ser que este retículo endoplásmico, yo le digo que es el gemelo bueno y el gemelo malo. Tenemos el retículo endoplásmico granular o también conocido como rugoso, que es precisamente esta parte. Y precisamente se le conoce como granular o rugoso porque este está constituido con ribosomas. Y luego tenemos el liso o agranular, que en el corte histológico sería este. Y que, como ustedes bien lo adivinaron, no tiene ribosomas. Entonces, precisamente un retículo endoplásmico rugoso, acuérdense, están los ribosomas, y los que son agranulares, pues en realidad no tienen ribosomas. Entonces, en el retículo endoplásmico rugoso, si hay ribosomas, entonces, por lógica, va a trabajar dentro de la producción y la secreción de las proteínas. En cambio, el agranular nos va a dar las reacciones enzimáticas, ¿sí? Entonces, rugoso tiene ribosomas, liso no tiene ribosomas. Rugoso nos da la producción de las proteínas, liso nos da las reacciones enzimáticas. Aunque también hay otros trabajos que hacen este tipo de retículos endoplásmicos. Por ejemplo, en el rugoso podemos ver secreciones exócrinas y endócrinas. Y en el liso nos ayuda a la activación y desactivación de hormonas esteroides y también nos ayuda al almacenamiento de los iones calcio. Ahora, el aparato de Golgi, yo le digo que es el pana, el mejor amigo, el brother del retículo endoplásmico. ¿Por qué? Porque el aparato de Golgi precisamente trabaja con el retículo endoplásmico. El aparato de Golgi es una constitución de distintos pilares. Hasta parecieran unos hot cakes o unas crepas que se van acumulando. Y tiene dos caras. Una cara va a ir hacia el retículo endoplásmico. Y la otra cara va a ir hacia la parte de la membrana plasmática. ¿Sí? Esto es a raíz de que el lado que se encuentra hacia el retículo endoplásmico va precisamente a recibir las vacuolas que llevan las proteínas que se sintetizaron en el retículo endoplásmico. Entonces, entran precisamente esas vesículas con... Recuerden, si yo hablo de vesículas y vacuolas es precisamente lo mismo. Entonces llegan esas vacuolas al retículo, llegan al aparato de Golgi, es decir, las vacuolas que vienen del retículo endoplásmico llegan al aparato de Golgi y entonces estos van a hacer unas últimas síntesis de estas proteínas para que de esta manera puedan ser otra vez encapsuladas y puedan salir a partir de la parte que está dando hacia la membrana plasmática a través de la exocitosis. ¿Sí? Entonces, repetimos. Estamos hablando que el aparato de Golgi tiene dos lados. Uno que mira hacia el retículo endoplásmico, que va a ser el sitio de entrada para las vesículas que provienen del retículo endoplásmico con productos celulares. Obviamente que con productos celulares nos referimos precisamente a las proteínas. Y el otro lado, pues mira hacia la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque dentro del aparato del Golgi se dan los últimos procesos de síntesis de las proteínas para poderlas preparar para que salgan hacia
el compartimiento extracelular. Entonces, estas vesículas pueden llegarse a convertir en lisosomas o vesículas secretoras, ¿sí? Entonces, dentro del aparato de Golgi, las mismas proteínas que se obtuvieron del retículo endoplásmico pueden tener cualquiera de esos dos fines. La producción de lisosomas, que van a permitir obviamente la digestión y el desecho de elementos que no requieren de la célula, o vesículas secretoras, es decir, vacuolas que van a permitir su transporte hacia la membrana plasmática para que puedan secretar proteínas o elementos que se hayan hecho dentro de la célula. Así que prácticamente aparato de Golgi requiere de su amigo el retículo endoplásmico para poder trabajar. Hasta aquí la clase del día de hoy. ¿Qué te pareció? Espero que te haya ayudado. Recuerda, estos videos solo son una orientación, requieres de estudiar. Por eso te comparto en la caja de descripción la bibliografía que he utilizado para poder hacer este video. Antes de irme, un pequeño pop quiz. Escríbeme en los comentarios las diferencias que has entendido entre el retículo endoplásmico agranular y el granular. Y por qué no, por ahí descríbeme el organelo que se te haya hecho mucho más interesante. Te vuelvo a compartir mis redes sociales y espero verte en la siguiente clase. Recuerda, estudia mucho y juega mucho. ¡Adiós!